Bienvenidos a Psique Podcast por Psiquepedia, el podcast en donde hablaremos sobre temas de psicología, cultura y salud mental. Acompáñanos. Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a un episodio más de El Psique Podcast por Psiquepedia. Yo soy Alberto San y me encuentro con la psicóloga Diana Ortiz para introducirlos a el tema del día de hoy, el tema del Psique Podcast de hoy, que es un análisis de personalidad de un caso muy famoso. Se trata de el asesino otaku. Y pues bueno, Diana tiene toda la información al respecto. Adelante, Diana. Gracias, Alberto. Hola a todos, gracias por estarnos escuchando nuevamente. Y como ya les adelantó Alberto, vamos a hablar hoy sobre, un capítulo más de nuestra sección Análisis de Personalidad. Y vamos a hablar sobre el apodado asesino otaku, que en realidad el nombre de este personaje es Tsutomu Miyazaki. Entonces comencemos. Miyazaki nació el 21 de agosto de 1962 en el distrito Nishitama en Tokio. Nació con una deformidad en las manos y muñecas, lo cual le impedía rotar las manos por sí solas, así que tenía que mover los antebrazos, rotarlos para que así pudiera girar las manos. Debido a que esta deformidad le impedía moverse como el resto de las personas, y sumado al aspecto que tenían sus manos, ya que realmente era un poco impresionante, al menos para los niños, ver el aspecto de sus manos, pues esto ocasionó que en el ámbito escolar sus compañeros se burlaran de él durante todo su periodo escolar. Entonces, dado las burlas, el bullying de sus compañeros por aproximadamente a los 5 años de edad, esto comenzó a afectar o al menos impregnarse en él de una manera muy relevante más adelante conforme crecía. Tenía una personalidad callada, o mejor dicho, lo describían como alguien callado, tímido, algo retraído, y que solía aislarse de sus pares y aislarse del resto de la gente. Y al momento de aislarse, él empezó a cultivar como este gusto por el mundo del manga y el anime. Y esto fue haciendo que cada vez fuera un poco más solitario y se aislara cada vez más. Aquí algo peculiar es que, como muchos otros asesinos seriales, pues demostró una inteligencia algo superior al promedio. Entonces, escolarmente le iba muy bien, era un alumno muy dedicado, y solo ocupaba 2 horas al día para sus deberes escolares. Entonces se le catalogó como alguien sumamente dotado intelectualmente, e incluso entró a la preparatoria con el promedio más alto en ese momento. Sumado a esto, Miyazaki tenía un gran conocimiento respecto al idioma inglés, el cual dominaba muy bien para su edad, y empezó a desarrollar una pasión por también empezar a dibujar cómics y mangas. Una vez que desarrolló este gusto por dibujar, se vio frustrado debido a la deformidad que tenía en las manos y en las muñecas. Entonces, realmente nunca pudo desarrollarlo como él quería, pues no podía físicamente desempeñar el dibujo como a él le gustaba. Así que su siguiente objetivo fue entrar a la universidad
una de las universidades más prestigiosas de Japón, y creyó que con su dominio del idioma inglés iba a poder ser aceptado, pero debido a que en ese lapsus ya había un declive de su rendimiento escolar y sobre todo de su entusiasmo por los estudios y la dedicación a estos disminuyó considerablemente, pues realmente no fue aceptado y quedó en los últimos lugares de los postulados para ingresar a esta universidad. Conforme se iban cerrando sus posibilidades de estudiar la universidad, optó y terminó estudiando fotografía, graduándose como técnico en 1983 y consiguiendo un empleo en una empresa de un amigo de su padre. La familia de Miyazaki pues realmente nunca careció de por cuestión económica, tenían recursos suficientes, nunca les faltó nada. Hablando de lo material, él tenía mucha libertad y también tenía pues en cuestión material todo lo que él quería y necesitaba. Algo que en algún momento él llegó a reclamar, pues se quejaba constantemente de que a él le obsequiaban cosas en lugar de darle afecto o de darle cariño. Y también culpaba constantemente a su genética familiar por haber nacido con esta deformidad que les comento en las manos y muñecas. También ahí fue cuando empezó a arraigarse como este disgusto por cuestiones corporales, y él tenía 2 hermanas menores, quienes también constantemente empezaban a rechazarlo, no específicamente por esta cuestión física, sino por el comportamiento que él presentaba con ellas. Tenían como cierto repele hacia él. Su familia era influyente y era conocida, ya que su padre era dueño de un periódico local, por lo que uno de los regalos que recibió por parte de él a mediados de los 80 fue un auto. Y Miyazaki comentaba que realmente la única persona que había impedido o detenido sus ideas suicidas en ese momento fue su abuelo, que su abuelo era el único que lo trataba como un ser humano, que lo quería, que lo aconsejaba, que lo escuchaba, etc. Al contrario al resto de su familia. Miyazaki sufrió de un problema bastante serio, y de nuevo fue físicamente, que fue que sus genitales tenían tenían es que no va viendo yo. A esto se le suma que empezó a presentar un complejo de inferioridad debido al tamaño de su pene, ya que él decía que era en extremo pequeño, contrario al tamaño promedio que él consideraba que tenía el resto de los hombres. Y esto le impidió acercarse a chicas, poder tener una relación, convivir con ellas, interactuar con ellas y obviamente también el poder intimar con ellas. Fue nulo durante todo su periodo de la juventud y realmente él empezaba a presentar un líbido en extremo grande, entonces empezaba a ser un serio problema para él. Y esto desencadenó que él comenzara a consumir pornografía, tal cual comenzó, digamos, con la pornografía genérica para adultos. Después agregó hentai, anime, manga pornográfico, y fue escalando debido a que esto no comenzó a ser suficiente para poder calmar el libido y el deseo sexual que él tenía. Entonces sus gustos comenzaron a entrar como en estilos de pornografía un poco más extremos, donde había violencia, canibalismo, hasta que comenzó a consumir pornografía infantil. En otras
a investigaciones que se realizaron sobre su caso, se señala que en una ocasión trató de espiar a una de sus hermanas mientras ésta se bañaba, pero al ser descubierto, él la golpeó en la cabeza hasta dejarla inconsciente. Entonces este fue como el primer acto violento que él tuvo. El segundo fue cuando en una discusión que tuvo su madre, en la que le recriminó que él debía empezar a trabajar y pasar menos tiempo viendo anime, él de igual manera la golpeó y la dejó inconsciente. Entonces estas como que fueron ya las señales de perturbación que empezaban como a sacar todo lo que se había estado cultivando en él. Así es como llegamos a sus crímenes, a los asesinatos que él comete. El 22 de agosto de 1988, Miyazaki ya había intentado fotografiar a niñas pequeñas en parques cuando se encontró con Mari Kono, de 4 años de edad, mientras conducía justamente el coche que le regaló su papá. Miyazaki no pensó mucho en qué podría ser, realmente esto fue muy espontáneo y abordó a la niña y la convenció para que subiera a su auto, prometiéndole que él ya la llevaría hasta su casa. Así que la niña aceptó. Él la llevó a una zona boscosa, donde tras caminar por un breve tiempo, la asesinó, la desnudó, le tomó fotografías, abusó del cadáver y se deshizo del cuerpo. Y por último, conservó prendas de la pequeña. El 3 de octubre del mismo año, de 1988, también se encontraba en su auto paseando en una calle cuando se topó con Masami Yokishiwa, de 7 años de edad, a quien convenció de nuevo para subirse a su coche, pero con la promesa de que darían un paseo y sería divertido. Ella aceptó, la llevó igual a la misma zona, donde básicamente hizo lo mismo. La asesinó, la desnudó, la fotografió, abusó del cadáver, se deshizo del cuerpo e igual conservó algunas prendas de su víctima. Con 2 niñas ya desaparecidas hasta ese momento, empezaron a alertarse las autoridades, ya que estos casos y estas situaciones eran realmente poco comunes y muy alarmantes. Así que empezó a haber un movimiento de policías por la desaparición de estas 2 niñas. Hasta ese momento no se sabía que ya habían sido asesinadas y no tenían, incluso descartaron que la desaparición de las niñas tuviera algo que ver con la mafia japonesa. Entonces, pues, al no encontrar los cuerpos y no tener pistas, se encontraban como en un dilema de que no sabían realmente la causa por la cual había desaparecido las niñas y qué había sido de ellas. Entonces comenzaron básicamente a hacer una búsqueda amplia para encontrarlas a ellas, y mientras esto sucedía, llega la tercera víctima de Miyazaki, que fue Erika Namba, una niña de 4 años de edad, a quien raptó a la fuerza. Esta vez no logró convencerla, así que pues básicamente la forzó y la subió a su auto el 12 de diciembre de 1988. Para ese entonces, pues básicamente ya era un asesino más confiado, pues sus últimas 2 víctimas, pues le había resultado muy bien el modus operandi que estaba desarrollando. Entonces realmente él no creyó que corriera peligro de ser descubierto o de que siquiera la policía empezara a sospechar o tener alguna conexión con él. Tan así fue su confianza y, digamos, hasta cierto punto su arrogancia, que llamó a uno de los familiares de una de sus primeras víctimas. Incluso en una caja les mandó algunos restos incinerados a sus padres. Namba la obligó a desnudarse en su coche para tomarle fotos, y la niña pues obviamente comenzó a llorar. No quería estar ahí, y debido a que estaban como al borde del camino de la carretera, casi los descubren porque la niña pues obviamente comenzó a llorar, pero finalmente no fue así. No llamó lo suficiente la atención como para que alguien se bajara a ver qué estaba pasando, y de igual manera Miyazaki la asesinó,
ató el cadáver de pies y manos y se deshizo de él en el mismo bosque en el que se deshizo de sus otras 2 víctimas. Aquí es donde empieza a cambiar la suerte de Miyazaki, ya que la policía encontró el cadáver de Namba, que fue su tercera víctima, en el bosque, y empezaron a explorar la zona, intentando generar una conexión con las 2 desapariciones anteriores, y así encontraron el cuerpo de su segunda víctima. Entonces ahí confirmaron que se trataba ya de un asesino y prosiguió la búsqueda para ver si encontraban algo más. Bueno, después de esto, él es descubierto por fotografiar la ropa interior de una niña en 1989, pero los vecinos lo empiezan a seguir, pero pues él logra escapar. Y es así como el 6 de junio de 1989 asesina a otra niña más de 5 años. Entonces hasta este momento él empezó a ir más lejos debido a que la zona boscosa donde se deshacía de sus víctimas ya no era segura. Esta vez a esta víctima la encerró en la cajuela de su auto y se la llevó a su casa. Estando en su casa y en su habitación, él la fotografió, abusó sexualmente del cadáver. E incluso se comenta que pasó al menos 2 días comiendo carne que arrancó, que quitó del cadáver de la niña. Y cuando el olor ya comenzó a ser más intenso y sintió que podrían descubrirlo en su casa, descuartizó el cadáver y se deshizo únicamente del torso en unos baños de un cementerio público y la cabeza la arrojó en una pradera. Se quedó con las manos, de las cuales se comenta que bebía la sangre y que producto de esta sensación que empezó a desarrollar como de paranoia, de inseguridad, de persecución por sus otros crímenes, pues él volvió por la cabeza al lugar donde la había arrojado y la quemó junto a los restos que tenía. Sin embargo, pues la policía encontró el torso y posteriormente dio con los restos quemados de la cabeza. Ya con 4 asesinatos perpetrados, su necesidad, su libido, su deseo sexual no disminuyó. Y lo intentó nuevamente el 23 de julio de 1989, mientras conducía por una localidad, miró a 2 hermanas que jugaban en la calle y trató de nuevo de convencerlas para que se dejaran fotografiar. La mayor de ellas realmente empezó a sentir miedo y huyó, y pues realmente Miyazaki no creyó que eso representara un peligro real, así que se quedó con la más pequeña para intentar convencerla de fotografiarla desnuda. Entonces, mientras él intentaba hacer esto, fotografiar a la pequeña, llega la otra niña junto con su padre. Entonces, el padre de estas 2 niñas se dio cuenta de lo que intentaba hacer y empezó una pelea con él. Entonces, él empezó a huir, pero ya no pudo huir en su coche. Dejó el coche ahí y se fue a pie. Que fue el error fatal para él, fue que no quiso dejar el coche ahí. Entonces 2 horas más tarde regresó por él, pero la policía realmente pues simplemente tuvo que estar ahí y esperar. Lo emboscaron y lo capturaron. Hasta ahí solamente el crimen que se le adjudicaba era un acto indecente contra una menor, pues el padre lo había denunciado. Pero una vez que le estaban tomando su declaración, él admitió su culpa de los 4 asesinatos de las niñas que habían sido reportadas como desaparecidas. Y ahí es cuando, empieza su odisea, empieza el juicio. Lo examinan psiquiatras, psicólogos, y como resultado
de los estudios se afirma que él padece un desorden de personalidad múltiple y de esquizofrenia. Los psiquiatras que lo examinaron aseguran que a pesar de sus padecimientos, él tenía plena conciencia de la gravedad de sus actos cuando los cometió. Y es así que finalmente es enjuiciado y la condena es pues básicamente eso, condena de muerte en la horca. Mientras él espera a que se ejecute su condena, pues realmente su defensa intenta abogar que dado que él tiene desorden de personalidad múltiple y esquizofrenia, realmente no tenía conciencia de lo que hacía, él estaba en otro plano y los crímenes que cometió no fue con la intención de causar ningún daño realmente. Entonces, este fue un punto de debate porque realmente desde que se le condenó hasta que se le ejecutó pasaron bastantes años, incluso pocos meses antes de que fuera ejecutado, su defensa insistía en que era mentalmente incompetente y que no merecía la condena de muerte. Pero pues de nuevo se desestima esto y es ejecutado en la horca en 2008. Desde ahí, como el caso causó gran controversia y fue de gran impacto en Japón, incluso se extendió por el mundo la noticia de sus crímenes y sobre todo destacó que él era gran fan del anime y el manga y hasta ese entonces para muchos era como algo extraño y algo que no era totalmente comprendido. Empezó a estigmatizarse a las personas que eran fans del anime y que en ese momento pues se denominaban otakus. Entonces se creía que las personas que gustaban del anime, del manga, de todo esto, eran personas con enfermedades, con patologías mentales, personas violentas, personas peligrosas, personas que podían cometer todo tipo de actos desagradables con total de complacer pues sus deseos, y realmente no fue así. Entonces este es un punto muy, muy importante de lo que se le puede adjudicar a alguien que solo ve superficialmente la historia de una persona que comete este tipo de actos. Entonces pues básicamente tras darse a conocer los gustos de Miyazaki, pues se le denominó asesino otaku, así se le quedó. Y pues les comento, se empezó a estigmatizar socialmente a las personas que gustaban del manga y del anime como él. Mientras él pasó en la cárcel esperando su ejecución, dedicaba gran tiempo a leer y a ver manga y anime. Finalmente, vayamos al análisis de personalidad. Fue un asesino motivado precisamente por su deseo sexual principalmente, sádico, pedófilo, necrofílico y caníbal. Al momento de su detención tomó una postura muy cooperadora, muy pasiva, pues la policía no tuvo que usar la fuerza para trasladarlo, para detenerlo. Y Miyazaki muestra pues una conciencia lúcida, y esto se puede denotar en el momento en el que lo detienen y empiezan a cuestionarlo y da su declaración. Incluso también se denota en el momento en el que, después de ser confrontado por el padre molesto de estas últimas niñas que pretendía agredir, pues él regresó únicamente por su auto. Y pues esto quiere decir que realmente sí tenía conciencia, podía concentrarse, puntuarse un objetivo. También tenía clara y tenía orientación respecto al tiempo, el espacio, las personas, etcétera, y tenía muy buena memoria, pues él mismo relató sus crímenes. Hubo un punto en el que en su declaración su pensamiento se torna abstracto, incoherente
incongruente, ya que él decía que él veía a sus víctimas como personajes o ítems de un videojuego, y mencionó que por cada vida que quitara, él ganaba puntos, y que en base a eso pues él determinaba el curso de sus acciones y de sus pensamientos. Entonces, esto en un momento era la base más fuerte de su defensa respecto a que lo declararan mentalmente incompetente, que no era consciente del todo, pero dado a los psiquiatras que participaron en su evaluación, comentaban que esto se debía al desorden de personalidad múltiple, pero que realmente él estuvo consciente de que estaba quitando una vida, de que estaba agrediendo, etc. Entonces, realmente aquí se abre un punto de debate, así que espero que ustedes puedan investigar un poco más y puedan debatir sobre esta cuestión. También otra cosa que denota su análisis de personalidad es la capacidad de juicio que tuvo, ¿no? Realmente al final sí fue crítico y era un asesino organizado. O sea, al principio o el descubrimiento de su primer asesinato y cómo se llevó, le hizo generar una organización para captar a su víctima, para convencerla, a dónde llevarla, cómo ejecutarla y qué pasos seguir hasta que finalmente se deshacía del cuerpo. Entonces realmente sí llevó una organización, lo que al final puede denotar que no podía ejecutarla también del todo, pues cuando fue aprendido precisamente fue en la búsqueda de sus próximas víctimas y las circunstancias no le colaboraron, y de igual manera él en esta sensación de arrogancia o de omnipotencia que él consideraba que tenía, pues realmente no creyó que nunca fuera a cometer algún error o que corriera algún peligro. Entonces finalmente resultó que sí, y su suerte se acabó. También, como muchos otros asesinos seriales, él conservaba recuerdos, trofeos de sus víctimas. En las primeras lo que se llevó fue objetos, es decir, ropa, pedazos de ropa, y en la última, en la que pudo llevarse a su casa, pues realmente conservó partes de su cuerpo, ¿no? También un trofeo para él era esta tendencia que tenía a fotografiarlas, tanto estando aún con vida como posteriormente asesinarlas. Entonces, este es un punto muy común que suele verse en los asesinos. Necesitan conservar un trofeo, un recuerdo de su víctima, porque en el lapsus en el que están próximos a detenerse, según ellos, o incluso en el lapsus en el que ellos están cazando a su próxima víctima, digamos que lo alimenta o de nuevo calma o hace como un efecto placebo a su deseo de volver a ejecutar estos actos, es el poder recurrir a los recuerdos, oler los objetos, tocarlos, llevarlos otra vez a vivir lo que sintieron cuando cometieron los asesinatos. Por eso suele ser muy común y muy importante para los asesinos seriales conservar objetos de sus víctimas. Y de hecho este también suele ser un punto débil, porque en el momento en el que cometen un error y son descubiertos, la primera evidencia y la más contundente pues son los objetos y pertenencias que se puede comprobar de las víctimas. Así pueden dar con ellas, con su identidad, etc. Pues finalmente también en cuanto a coeficiente intelectual, se le denominaba como alguien pues altamente inteligente, dotado, más que el promedio. No por nada fue sobresaliente en su corta periodo escolar, y bajo los análisis pues se puede ver que en ningún momento hubo alteraciones o comportamientos que indicaran que había algún daño cerebral. También por eso la defensa descartaron los argumentos de la defensa para anular su ejecución. También algo muy importante en el caso de él
es a la baja tolerancia a la frustración que solía tener, ya que en todo momento y etapas de su vida siempre abandonó sus objetivos, sus metas, sus deseos, sus gustos, cuando se presentaba un pequeño obstáculo. Dejó de dibujar debido a esta cuestión de deformación en sus manos. Nunca se atrevió a acercarse a alguna chica o emprender una relación debido a su complejo de inferioridad por el tamaño de su miembro. Dejó también la idea de seguir estudiando, ya que no pudo entrar a la universidad que él quería. Dejó el trabajo que su papá le había conseguido porque no le gustó y mejor se dedicó a ver anime. También declinó sobre la idea de ser profesor de inglés, a pesar de que se lo sugirieron, porque él dominaba muy bien el idioma. O sea, realmente no pudo emprender nada. Pero obviamente aquí en el análisis que realizamos, pues puede mostrar que el punto culminante de su estado mental se reflejó después de que fallece su abuelo, que fue la persona más importante en su vida y que en él depositó muchísimas cosas y con él podía mostrarse o sentirse amado, etcétera, ya que a partir de su muerte él comienza a tornarse violento, como la vez que agredió a su hermana, a su mamá. Entonces se volvió una persona muchísimo más agresiva y violenta, y pues mostró claramente también este efecto o esta característica en el momento en el que ejecutó su primer asesinato. Pues a su primer víctima la trató de verdad con mucha violencia, con mucha brutalidad, y que un poco fue disminuyendo una vez que pues ya se empezó a consolidar como un asesino serial. Bueno, pues esto es todo el análisis de personalidad de Miyazaki, el asesino otaku. Entonces, por mi parte ha sido todo y pasamos con Alberto para las recomendaciones. Gracias, Diana. Y bueno, las recomendaciones para este Psique Podcast son de artistas japoneses. A lo mejor no están ligados a la cultura del anime y de todo esto que el asesino otaku veía o escuchaba. Una, porque pues bueno, sus asesinatos ocurrieron en el 88 y 89. Entonces, bueno, no soy muy afín de la música japonesa, pero en todo mi haber me he encontrado con proyectos interesantes que vale la pena recomendar. Y pues bueno, esta es una buena ocasión tratándose de un asesino japonés. La primera recomendación es Hasumu Rhythm de Puffy Amiyumi y la Tokyo Ska Paradise Orchestra. Es una canción que me introdujo durante una temporada de el año 2010 a la cultura rock pop de Japón. Y pues bueno, es una canción muy divertida, es una canción para bailar. Así que la pueden ir a escuchar a plataformas digitales. Y la segunda es Solitary de Mondo Grosso. Es una canción un tanto ácida. Es también reconfortante por la variedad de sonidos que introduce Shinichi Osawa, líder del proyecto. Y esta canción pertenece al disco Reborn Again and Always Starting New del 2017. Es un disco también con muchos sub y bajas. Se los recomiendo si lo pueden escuchar completo. Y aunque el género de Mondo Grosso está denominado como acid jazz, ha podido implementar géneros como el house y el dance en este disco. Entonces, pues se los recomiendo. La tercera recomendación es Territory de el también japonés
Hiroshi Fujiwara, quien en este disco llamado Slunders 2 nos da una dosis fuerte de música electrónica, pero también explora sonidos para la calma y para la introspección. Así que, pues bueno, si no habían escuchado hablar de estos artistas y no quieren ser introducidos de golpe a la música japonesa, creo que estas 3 recomendaciones les pueden gustar. Y pues bueno, Diana, ¿te gustaría agregar algo más antes de despedir el Psique Podcast de esta noche? Claro, los datos curiosos siempre aportan, entonces realmente pueden buscar en internet. Hay capítulos donde se expone el caso más a profundidad y detalle, o mejor dicho, la historia de Miyazaki, y también pueden ver algunos dibujos que posterior a que se destaparan los crímenes se le realizaron a él en forma de manga. Entonces realmente algunos están pues muy perturbadores en el sentido en el que son muy gráficos, pero precisamente de alguna manera reflejan como esta otra parte no tan agradable de las historias que a veces son contadas, ¿no? Entonces por si les interesa, por si también son afines a, y también un poco poner sobre la mesa el tema del estigma, no solo respecto a la salud mental, sino en general, ¿no? Cuando pasa un suceso tan impactante como este y hay características o algo involucrado que destaca y automáticamente esas personas o comunidad o gustos se empiezan a estigmatizar. Entonces por eso es importante que ustedes investiguen, lean y sobre todo busquen fuentes de profesionales que les pueden aportar pues cosas más reales, más verídicas, más correctas, precisamente para que no sean parte de las personas que refuerzan el estigma, y también precisamente para que puedan tener argumentos para defenderse si en algún momento son víctimas de algún tipo de estigma por alguna característica. Y pues nada, gracias por escucharnos. Sí, no se olviden también de revisar la playlist de recomendaciones, ya que por el momento no podemos incluir las canciones en las emisiones para que ustedes escuchen algún fragmento. La playlist contiene todas las recomendaciones que hemos hecho en esta primera temporada, y pues para que la compartan. O sea, es tan variada la playlist que pues bueno, la pueden poner no, incluso para hacer ejercicio, para cocinar, para pasear a su mascota. Es la verdad muy buena, se les recomiendo y la estaremos pasando en las historias de Psiquepedia. Y pues muy importante, estamos por dar fin o culminar esta primera temporada del Psique Podcast, así que solo nos quedan 2 episodios más y muy atentos porque van a estar muy interesantes para que terminemos cerrando esta temporada pues de manera fuerte y productiva. Y pues bye, cuídense.